Cho Seung-hui nació el 18 de enero de 1984 en Seúl, Corea del Sur. Su familia vivía en un departamento alquilado, el sótano de un edificio. Cho Seung-hui tuvo un diagnóstico de autismo a los 8 años de edad. Lim Bon, el casero de la familia en Corea, declaró a un periódico, no sabía lo que el padre de Cho hacía para ganarse la vida. Pero ellos tenían una vida pobre. Hasta que emigraron, dijo que habían ido a Estados Unidos porque era difícil vivir aquí y que era mejor vivir en un lugar en el que nadie los conociera. Seung-hui emigró a los Estados Unidos en 1992, a los 8 años de edad, con sus padres y su hermana mayor. Su familia se estableció en el condado de Fairfax, al norte de Virginia, una zona opulenta que está cerca de Washington, D.C. En Estados Unidos cursó sus estudios. Seung-hui estudió literatura inglesa en la Universidad Virginia Tech. Para entonces, vivía en Centerville, Virginia. Era una persona solitaria que apenas hablaba o lo hacía con frases cortas. Carecía de amigos y se pasaba el tiempo solo, aislado. Demostraba muchos signos de violencia y comportamientos riesgosos. En una ocasión prendió fuego a su habitación mientras quemaba objetos en la papelera. Sus profesores y compañeros de clase afirmaron que sus trabajos escritos siempre llevaban un tono violento. Seung-hui fue objeto de la burla de sus compañeros debido a su timidez y a la extraña manera en que hablaba. Stephanie Roberts, de 22 años, quien estudió con Cho en el colegio secundario Westfield Ha, dijo que sus amigos siempre se reían de él. Había algunas personas que eran realmente mezquinas con él, que lo empujaban y se burlaban de él. No hablaba bien el inglés y ellos se burlaban. En una ocasión, en la clase de inglés el profesor hizo que los estudiantes leyeran en voz alta un texto literario. Cuando le tocó el turno a Cho, este se quedó silencioso. El profesor amenazó a Cho con una mala nota si no leía, y entonces comenzó a leer con una voz profunda y extraña, que sonaba como si tuviera algo en la boca. Tan pronto como comenzó a leer, toda la clase se puso a reír, a señalarlo y a decirle, «Regrésate a China». Sus compañeros de habitación y otros estudiantes han dicho que insistía en que se le llamase question mark, signo de interrogación. Un estudiante dijo que el primer día de una clase de literatura se hizo circular una lista de estudiantes, en lugar de su nombre y apellido, Cho solo puso el símbolo. Sus compañeros de habitación también dijeron que una noche, tras tomar unas cervezas, confesó tener una novia inventada que vivía en el espacio. En otra ocasión, tras haber sido rechazado por una chica que le gustaba, le dijo a sus compañeros de habitación que deseaba suicidarse. Un excompañero lo describiría como solitario, obsesionado con la violencia y con serios problemas personales. Parecía que no quería ser amigo de nadie. Estaba obsesionado con Old Boy, una película coreana dirigida por Park Chan-wook, acerca de la violenta venganza de un hombre contra la sociedad. Sus escritos fueron descritos como perturbadores por su violencia macabra, al grado que prendieron focos rojos en la entonces jefa del departamento de inglés, Lucinda Rowe, quien llevó el caso a instancias superiores y decidió trabajar con él personalmente un semestre, aconsejándole ayuda psicológica profesional, la cual buscó aparentemente sin éxito. Era un solitario, dijo. En 2005, fue internado en una institución psiquiátrica, de la cual salió poco después. Se dedicó entonces a acosar a 2 alumnas del Virginia Tech, a una de ellas le envió correos electrónicos obscenos y la llamó por teléfono hasta que ella lo denunció ante la policía. Pero el caso no tuvo seguimiento, pues las chicas declinaron presentar cargos contra él. Curiosamente, Seung-hui consiguió finalmente que una chica accediera a mantener una relación amorosa con él. Se trataba de Emily J. Easter, quien se hizo su novia, aunque él siempre se mostró posesivo y celoso. La chica tenía 18 años y era estudiante de primer curso de zoología. Easter procedía de Woodville, en Rappahannock, Virginia, y vivía en el 4º piso de la residencia de estudiantes. El 1 de abril de 2007, Cho Seung-hui comenzó a planificar la que sería la peor masacre estudiantil en la historia de Estados Unidos hasta ese momento.
El estudiante compró 2 pistolas, una Glock calibre 9 milímetros y una Walther P22 calibre 22, en una tienda local de revólveres. Gustaba de tomarse fotografías con las armas, en posición amenazante. También adquirió ropa militar y la utilizaba en las imágenes. En otras ocasiones, posaba con un martillo, un cuchillo de supervivencia o con las 2 pistolas, una en cada mano. Los días 2 y 13 de abril de 2007, Seung-Hui hizo llamadas anónimas a la universidad, advirtiendo que había bombas que pronto estallarían. En ambas ocasiones, los alumnos fueron desalojados. El 15 de abril, se ofreció una recompensa de $5,000 a quien facilitara el arresto del responsable de aquellas alertas. El problemático joven era un admirador de Derek Harris y Dylan Klebold, los autores de la masacre de Columbine. La mañana del 16 de abril de 2007, a las 7:15, Seung-Hui discutió con su novia por una supuesta infidelidad. Amelie estaba harta y deseaba terminar la relación. El chico no accedía. La pelea creció de intensidad, hasta el punto que otro estudiante, Ryan Clark, trató de intervenir para mediar, pues la situación se tornaba violenta. Clark tenía 22 años, cursaba un doctorado en psicología, además de ser el delegado de los estudiantes de la residencia. Clark procedía de Martínez, Georgia, y además pertenecía al cuerpo de reserva del ejército de la universidad y a la banda de música del centro educativo. Furioso, Seung-Hui extrajo su pistola y le disparó a Amelie, matándola. Acto seguido, hizo lo mismo con Ryan Clark, quien murió de un disparo en el cuello. Dejó los cadáveres en su habitación y salió del lugar. El crimen ocurrió en los dormitorios de la residencia estudiantil West Ambler Johnston Hall, donde habitaban más de 800 alumnos. A las 7:19, una llamada al 911 informó sobre los disparos escuchados. Se dirigió entonces a la oficina postal. Envió por correo un paquete al noticiero de la televisora NBC, el cual contenía imágenes de él empuñando armas y un video donde decía que iba a vengarse de los ricos. NBC dijo que el sello con la hora en que se recibió el paquete, indicaba que el material fue colocado en el correo en el lapso de 2 horas entre el primer tiroteo en el dormitorio del edificio y el segundo ataque en los salones de clases. Redactó mal la dirección a la que iba dirigida, lo que provocó el retraso de su entrega. El remitente era Ismail Ax. El paquete incluía 43 fotografías digitales de él sosteniendo armas y un manifiesto que se expresa violentamente contra los ricos y advierte que desea vengarse. La MSNBC indicó que el paquete incluía un CD-ROM con 27 archivos de video en formato QuickTime, en el que Cho leía su manifiesto, con 1800 palabras y duración de 10 minutos. La televisora señaló que inmediatamente entregó el paquete a las autoridades. Estaba dirigido a Steve Capps, director de noticias de NBC. Seung-Hui regresó luego al Virginia Tech. Se vistió con sus ropas militares, cargó sus 2 pistolas y municiones, su cuchillo y salió a desquitarse del mundo. A las 9:05, bloqueó con cadenas, desde adentro, 3 entradas públicas al edificio universitario Norris Hall. Luego se metió a uno de los salones de clases del edificio de la carrera de ingeniería, ubicado a unos 600 metros del complejo de habitaciones. Sacó sus pistolas y comenzó a disparar contra los alumnos. Disparó más de 170 balazos en 9 minutos. En un video grabado por un estudiante se escuchan 27 tiros en apenas 1 minuto. Para escapar del atacante, algunos estudiantes optaron por tirarse desde las ventanas de los edificios. Una joven llamada Tina Harrison estaba tomando una prueba en Norris Hall cuando comenzaron los tiros. Escuchamos gritos horribles, gritos de agonía, y después una suerte de risa maníaca en los primeros minutos en los que fueron disparados los tiros, contó al canal de noticias CNN. 61 personas recibieron disparos. 32 de ellas murieron. Las otras quedaron gravemente heridas. A las 9:26, varios correos electrónicos informaban sobre el tiroteo.
Cho Seung-hui se suicidó con un disparo en la cabeza en medio del aula, rodeado por los cadáveres de sus víctimas, en medio de los charcos de sangre de los heridos, los gritos, los llantos, el dolor. Entre los muertos hubo dos profesores, el israelí de 75 años Liviu Librescu, que enseñaba mecánica y aeronáutica, y el profesor de alemán Christopher Jemmy Bishop. Librescu había sobrevivido al Holocausto y a la experiencia en un campo de exterminio nazi. Al comenzar la matanza, se enfrentó a Seung-hui para distraerlo mientras algunos de sus alumnos escapaban por una ventana, pero este le disparó. Regina Rode estudiaba en Columbine cuando sus compañeros Eric Harris y Dylan Klebold perpetraron el ataque que cobró las vidas de estudiantes y maestros. La joven estaba en la cafetería, donde se produjeron gran parte de los disparos, y logró huir del edificio. Asustada y después de recibir tratamiento psiquiátrico, decidió irse a estudiar en Virginia Tech. Poco después de su llegada, el estudiante Cho Seung-hui perpetró su matanza y a ella le tocó, nuevamente, estar en medio del fuego. Los heridos fueron llevados a los hospitales cercanos. Varios de ellos se encontraban en estado crítico. A causa del mal tiempo, no pudieron emplearse helicópteros para rescatar a las víctimas, sino que tuvieron que ser trasladadas en ambulancias. Las cadenas de televisión cambiaron sus programaciones para dedicarse a cubrir la tragedia. Imágenes repetidas mostraban a policías armados que corrían por el campus, patrullas y ambulancias llegando mientras los estudiantes enviaban mensajes de texto desde sus teléfonos celulares. Los medios divulgaron grabaciones de llamadas telefónicas entre estudiantes y sus allegados, en las que se escuchan los disparos que cubren el sonido de gritos aterrorizados. Una nota encontrada cerca de los restos del asesino dio más pistas. La nota aludía a una amenaza de bomba a la misma escuela de ingeniería. El texto hablaba de la degradación moral, despotricaba contra los chicos ricos del campus e incluía una frase lapidaria: ustedes me obligaron a hacer esto. Tuvieron millones de oportunidades y maneras de haber evitado lo de hoy, pero decidieron derramar mi sangre. Me acorralaron y me dieron solo una opción, la decisión fue de ustedes. Ahora ustedes tienen sangre en sus manos, que no se podrán lavar. Ustedes, desgraciados, han vandalizado mi corazón, violado mi alma e incendiado mi conciencia. Pensaron que era la vida de un muchacho patético la que estaban extinguiendo. Gracias a ustedes muero como Jesucristo para inspirar a las generaciones de los débiles e indefensos. ¿Saben lo que se siente ser escupido en la cara y que te echen basura en tu garganta? ¿Saben lo que se siente estar sumido en el dolor? ¿Saben lo que se siente ser quemado vivo? Lo que se siente ser humillado y repelido en un teléfono público del frente y luego desangrarse hasta morir solo para su diversión. Lo hago por mis hijos, por mis hermanos y hermanas. Ustedes no han pensado en el dolor ni siquiera una sola vez en toda su vida. Ustedes han rechazado la miseria de sus vidas porque pueden, solo porque pueden. Tenían todo lo que querían. Sus Mercedes no eran suficiente, sus collares de oro no eran suficiente, sus ahorros no eran suficiente, su vodka y coñac no eran suficiente. Eso no era bastante para realizar sus necesidades hedonistas. Ustedes tenían todo. A ustedes simplemente les encantaba crucificarme, les encantaba introducir cáncer en mi cabeza, aterrorizando mi corazón y desgarrando mi alma todo este tiempo. Cuando llegó el momento, lo hice. Tuve que hacerlo. Ustedes me obligaron a hacer esto. Seung-hui llevaba escrita en su cuerpo, con letras rojas, la leyenda Ismail Axe, el hacha de Ismael. El superintendente de la policía estatal, el coronel W. Stephen Flaherty, declaró que los investigadores habían reunido 500 piezas de evidencia solo en Norris Hall. Hemos hablado de posibles causas y teorías de uno y otro tipo, pero no tenemos una evidencia clara que nos dé una pista, señalaría. Este es un día de duelo para la comunidad de la Universidad Politécnica de Virginia y un día de tristeza para la nación en su conjunto, declaró el entonces presidente George W. Bush durante una ceremonia póstuma, celebrada en el Coliseo de la institución.
Virginia fue declarada en estado de emergencia y varias ciudades del país se declararon en duelo. El gobernador de Virginia, Tim Kaine, anunció una investigación profunda e independiente. La Universidad Virginia Tech canceló las clases por el resto de la semana y cerró el edificio Norris Hall por lo que quedaba del semestre. También se pidió a los visitantes ajenos a la institución que se abstuvieran de acercarse al campus. La escuela ofreció apoyo terapéutico y asistencia para estudiantes y profesores y organizó una asamblea general el martes 17 de abril de 2007. Adicionalmente, la Cruz Roja envió varias docenas de profesionales para lidiar con situaciones traumáticas a Blacksburg, para ayudar a los estudiantes a recuperarse del trauma. El presidente de la Universidad Politécnica de Virginia, Charles Steger, dijo en la primera conferencia de prensa que las autoridades inicialmente creyeron que los disparos en el edificio West Ambler Johnston era el resultado de una disputa doméstica y que el tirador había abandonado el campus. Algunos estudiantes coreanos en Estados Unidos expresaron su preocupación por las posibles represalias en contra de ellos, dada la nacionalidad del tirador. En junio de 2008 se aprobó un acuerdo entre las autoridades del estado de Virginia y los familiares de 24 de las víctimas, quienes recibieron $11 millones como indemnización. Cho Seung-hui se convirtió de inmediato en un símbolo del asesino en masa que ataca un centro escolar, liberando sus frustraciones y mostrando su obsesión con la parafernalia militarista. La masacre del Virginia Tech sería la peor ocurrida hasta ese momento en Estados Unidos y una de las más conocidas, debido a la presencia de los medios.